Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Es un honor para nuestra universidad recibir al profesor Dr. Michael Grenfell, quien nos brindará la conferencia magistral Bourdieu, Estado y Sociedad, organizada por la Facultad de Periodismo, la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua y el nivel superior del Instituto Cultural de Mendoza. Contamos con el apoyo de los medios y la Fundación del Grupo América. Es importante recalcar que las cajas de leche que aquí estamos recibiendo están destinadas al merendero Hijos de la Tierra del Algarrobal, que asiste a 200 niños. Está presente aquí las siguientes autoridades: profesor especialista Fanny Navarro, rectora del nivel superior del Instituto Cultural de Mendoza, en representación del magíster Hugo Lubiáñez, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua, la secretaria académica licenciada Cristina Matilde Pérez, magíster Fernanda Rivarola, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Mansa. Agradecemos muy especialmente a nuestro docente Master of Science, Luciano Pietrafesa, quien propició y fue el nexo fundamental para que el doctor Grenfell esté aquí con nosotros. El doctor Michael Grenfell tiene un vasto y asombroso currículum, del cual sobrenunciaremos a continuación los puntos más destacados por una cuestión de tiempo. Su carrera académica es sumamente rica y extensa. Michael Grenfell es británico, se ha desempeñado como profesor, jefe y coordinador en áreas de educación en diferentes universidades europeas, como la Facultad de Educación de la Universidad de Southampton, Reino Unido, la Facultad de Leyes, Artes y Ciencias Sociales en el Trinity College de la Universidad de Dublín, de Irlanda, también en la Universidad de Stirling, Escocia, y en la Universidad de Canberra, en Australia. Fue discípulo y compañero de varios proyectos con Pierre Bourdieu de la Escuela de Altos Estudios en París. Ha publicado 20 libros, entre los que se destacan Bourdieu, Agente Provocador, del año 2004, Reglas del Arte, Bourdieu y las Artes Visuales, del año 2007, Bourdieu, Lenguaje y Lingüística, del 2007, Bourdieu, Conceptos Claves, del año 2012, Pierre Bourdieu, del año 2014, Bourdieu y Análisis de los Datos, del año 2014. Además, Michael Grenfell ha brindado cientos de conferencias en diferentes partes del mundo sobre temáticas muy variadas relacionadas con la visión de Bourdieu: música, periodismo, creatividad, psicología, cultura y, fundamentalmente, educación. Ahora lo vamos a escuchar a él a través de la traducción consecutiva de la traductora pública nacional, Gabriela González Riveros. Thank you very much. Thank you for coming this evening, and thank you for that introduction. I've got a lot of slides to show you, and we're going to translate each slide. So what I will do is make quite a short statement for each slide, and then we'll have the translation. And if you want more discussion, we can have questions afterwards for more discussion. Buenas tardes a todos, muchas gracias y muchas gracias por la presentación que han hecho de mí. Tengo muchas diapositivas para presentar, pero lo que vamos a hacer es, voy a hacer intervenciones relativamente breves, luego de las cuales vendrá la traducción. Si alguno de ustedes percibe que quisiera discutir un poco más extensamente alguno de esos conceptos, podrán hacer preguntas luego de terminada la conferencia. So this is a picture of Pierre Bourdieu that I used on the cover of one of my books. I like this photo very much because it gives to me the spirit of the man that I knew. I first met Bourdieu in 1980, and at that stage, it was in London. He was not particularly well known, and I was at a university and no one was speaking to him. And the last time I saw him was about a year before he died, and it was like, you know, as if a pop star was in the university.
could get nowhere near him. There were thousands of people. And so I kind of saw the phenomenon that was Bourdieu explode in those 20 years. He elegido esta foto de Bourdieu porque es una foto que me gusta mucho. Es una foto que representa, creo que transmite el espíritu del hombre que yo conocí. Yo lo conocí en 1980 cuando él estaba en Londres. Y no lo conocía nadie. Nadie le hablaba. Y la última vez que lo vi fue un año antes de que él muriera. Y en ese momento ya era como una estrella de rock. Era una celebridad. Siento que pude ver ese proceso, pude ver el fenómeno en el que se convirtió. So I'm going to say something about his background, and then I'm going to say something about his theory of practice, and then I'm going to give some examples from him and from some work I've done, and then I will talk about reflexivity, what he understood reflexivity, and the state, politics and things like this. So this is the shape of the talk. En primer lugar voy a hablar un poco de su historia, de sus antecedentes. Luego voy a hablar de su teoría de la práctica. Voy a dar algunos ejemplos suyos y míos de mis libros. Luego voy a hablar de reflexividad, de lo que él entendía por reflexividad. Esa va a ser más o menos la dinámica de esta charla. So, a little bit about his biography. Bourdieu was born in 1930, and the most distinctive thing about his biography is that he was born in a very poor family in the southwest of France, the Pyrenees. And in fact, for the first few years of his life, he didn't even speak French. And this is a very important part of Bourdieu, because later he was sent to school as a boarder, so he slept in the school, he stayed in the school, and then he began his academic career, and he was sent to Paris, but he always felt an outsider, really, and there was always this kind of spirit of being on the margins or being an outsider, which is very important in understanding his work. Voy a hablar un poco ahora de su biografía. Bourdieu nació en 1930 en Francia, en un pequeño pueblo, y lo que tiene de distintivo o de sobresaliente su biografía es que nació en el seno de una familia muy pobre del sudeste de Francia. Otro rasgo distintivo es que no hablaba francés, no hablaba un dialecto. Así empieza su historia, luego comienza su educación, empezó en un liceo, luego comenzó sus estudios académicos. Otra cuestión importante es que fue enviado a un colegio como pupilo, es decir, que se quedaba a dormir en el colegio. De todas maneras, siempre se sintió un extraño, siempre se sintió que estaba como en la periferia, en los bordes, nunca sintió una pertenencia que lo hiciese sentir cómodo. I just wanted to say, if you know his work, there are 4 periods of his publications. There was early work on Algeria and the Béarn, which is where he came from, the Pyrenees. And the second part of the publications were really about education and culture. And then there were these books in the 1980s, which are really like anthropologies of France, La distinction homme académicus noblesse d'état. And then there's a 4th period that are much more politically orientated, and I'll talk about those later. Podemos distinguir 4 periodos principales en sus publicaciones. En un primer periodo reconocemos las publicaciones relativas a su estadía en Argelia y de Béarn, que es el lugar donde él nació, en los Pirineos franceses, los Pirineos atlánticos. Podemos reconocer una segunda parte, una segunda etapa, que tiene que ver principalmente con la educación y la cultura. Y las publicaciones de la década del 80 son sobre antropología, principalmente antropología de Francia. Y la cuarta etapa es de carácter eminentemente político. So I want to talk a little bit about his theory of practice, what he calls a theory of practice, and it is based on the idea of structure.
And by structure, he means it both consciously and socially. Quisiera referirme ahora un poco a teoría de la práctica. La teoría de la práctica está principalmente basada en la idea de estructura. Y cuando dice estructura hace referencia a lo consciente y a lo social. And for Bourdieu, very often, his studies start with a single image, a single picture. And in these two pictures I have here, one is from the Béarn, where he was born, and one is in Algeria. And in the first one, it's a Christmas dance. And in this dance, he notices that there are groups of men not dancing. And he wonders, why aren't they dancing? And in the second one, in Algeria, are these young men that bring their shops on their bicycles. And in the picture, you have the young man with a traditional suit and the traditional man behind him. And again, Bourdieu has this kind of image in his mind. And, you know, who are these people? Who are these people? And what he's looking at is the social forces that created them. Bourdieu explica muchas de estas cosas, o comienza explicando con dos fotografías. Una de Algeria, una de Béarn, donde él nació, y la otra de Argelia. En una de ellas hay un grupo de hombres que en una fiesta que no están bailando. Se pregunta por qué no están bailando. Y en la otra ve a un grupo de jóvenes que llevan sus compras en unos carritos, en unos canastos. Él mira estas dos imágenes y se pregunta, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuáles fueron las fuerzas que de alguna manera que los construyeron, que los hicieron? And his theory of practice is based on what he calls different types of knowledge. And in this list you see there are 4 types of knowledge. And he wants to break with each one. He talks about rupture. And empirical knowledge is just our everyday knowledge. You know, what we do, what we think are our identities. And he wants to break from that and discover what is invisible that's happening. But then philosophically there is phenomenological knowledge, phenomenal science, and this is the subjective, interpretive knowledge, and he wants to break from that as well. And then you have objective knowledge, which is based around scientific theories of positivism, and he wants to break from that as well. So they're a kind of epistemological progression through a series of breaks that arrives at a new type of knowledge. Su teoría de la práctica está basada en la ruptura con una serie de tipos de conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento empírico, que tiene que ver con lo que vemos, el conocimiento fenomenológico, que tiene que ver también un poco con lo subjetivo, también quiere romper con el conocimiento objetivo, relacionado principalmente con el positivismo. Entonces lo que vemos aquí es una cierta progresión epistemológica que está basada en una serie de rupturas con una serie de conocimientos. And this is set out in his book Esquisse d'une théorie de la pratique, with a photo on the cover from Algeria. Aquí tenemos, como pueden ver, la tapa de uno de sus libros, que es el bosquejo, de una teoría de la práctica. And the basis behind it is the difference between objectivism and subjectivism. Y la base, lo que le da sustento a este libro, es la diferencia entre el objetivismo y el subjetivismo. So subjective is us, who we are, our identity. El subjetivismo básicamente es lo que somos, nuestra identidad. And the objective is the world, objects, other people. Y lo objetivo tiene que ver con el mundo, con otras personas. And Bourdieu calls this a fundamental conflict and division in the social sciences, which he says is a big mistake. Bourdieu plantea este gran conflicto, este conflicto fundamental en las ciencias sociales. So he's trying to develop what he uses this sort of language, structuring and structuring structures. So structuring and structured structures. So it's a kind of dialectic.
and what he calls the externalization of internality and the internalization of externality, and to move towards what he calls a science, is written here, a science of dialectical relations between objective structures and the subjective dispositions within which these structures are actualized and which tend to reproduce them. Bourdieu trata de explicar esto como una dialéctica. La terminología que utiliza es la de estructuras, estructurantes y estructuradas. Habla de una externalización de la internalidad y de una internalización de la externalidad. Lo define de esta manera. Es la ciencia de las relaciones dialécticas entre las estructuras objetivas y de las disposiciones subjetivas dentro de las cuales estas estructuras se actualizan y que tienden a reproducirse. And he sets this out in the outline of a theory of practice, where he talks about materialism and external objects, which he wants to see as sense objects. You know, this glass is not just an object, it gives me sensations. So it's a sense, he wants to see objectivity as sensation. En su libro, Objeto de una teoría de la práctica, habla del materialismo y habla de los objetos externos, pero habla de los objetos como sensaciones, objetos que tanto producen sensaciones. So he draws on Marx, the early Marx in this work. Y para esto se basa en las primeras obras de Marx. And the result is what he calls praxeological knowledge. El resultado de esto es lo que él dio en llamar conocimiento praxeológico. So it's a way of knowing and a way of being. And at this point, it is worth remembering that Bourdieu comes from, we were talking about this earlier, that Bourdieu comes from a tradition that goes right back to the first French Revolution in 1789 and the Age of Enlightenment. And the idea that knowledge is not just knowledge for knowledge's sake, but actually is about the development of humanity and identity and well-being. So it's a praxeological knowledge that is rooted in a kind of sense of liberation and development of human identity. Describe esto como una forma de conocer, pero también una forma de ser. Recordemos que Bourdieu viene de una tradición de la Revolución de Francia en 1789, de la tradición de la Ilustración también, de la Primera Revolución y de la Ilustración, donde el conocimiento, la finalidad del conocimiento, es el desarrollo del ser, de la identidad, del bienestar. So I'm going to talk about his methodology now. How do you do it? How do you bring this theory of practice into research practice? Ahora vamos a ver un poco de su metodología y vamos a ver cómo pone esta teoría en práctica, cómo se pone en práctica. And there's 3 phases and 3 levels. And the 3 phases are the construction of the research object, field analysis, and participant objectivation. And every study needs to include what he means by these 3 things: construction of the research object, field analysis, and participant objectivation. And I'll talk about those. Su metodología tiene 3 fases y 3 niveles principales. En primer lugar, la construcción del objeto de investigación. En segundo lugar, el análisis de campo. Y en tercer lugar, la objetivación participante. So for him, the first thing to do is, when you're thinking about research, is to construct the object of research, which means to break from the orthodoxy of the way it is normally researched. Entonces, para empezar, nos indica que se debe construir el objeto de investigación, y para esto es necesario romper con la ortodoxia en la investigación. So if he's studying linguistics or music or art, the first thing he does is break from the orthodoxy of the way it is normally researched. Entonces, si quiere investigar sobre lingüística, sobre cultura, sobre arte, lo primero que va a hacer es romper con la ortodoxia en la manera en que esto se ha investigado anteriormente. And then the second one is field analysis, the context.
of the study. And for him, there are three levels of field analysis: the field and the field of power, the field itself, and the habitus of those people in the field. En la segunda etapa, que es el análisis de campo, va a identificar tres niveles: el campo y el campo de poder, que es el hábitus. El campo de poder, el hábito en sí mismo, el campo en sí mismo, y el hábitus de aquellos que están involucrados o que participan del campo. And then the third one is reflexivity, what he calls participant objectivation, where his concepts, you use them on the researcher. This is why it's reflexive. So the researcher reflects using exactly the same concepts as you're using in the research. Y en tercer lugar viene la etapa de la reflexividad, lo que vimos en llamar más temprano la objetivación participante. Y esto no es otra cosa que el investigador que reflexiona utilizando las mismas categorías y mismos conceptos que utiliza para investigar. I say some more about each of those later. Nos vamos a detener un poco más en cada una de estas etapas más tarde. So, what are the concepts and what is the language? And the two basic ones are habitus and field. And habitus is the subjective, the individual, and field is really the objective, if you like. This is what he has in these two definitions. So education would be a field, or politics would be a field, or the media would be a field. And he's saying in these fields, you can look at the structures of relations within the field, and then the relations between the field and other fields, and then you look at the habitus, the individual identities, the backgrounds, the biographies of people that work in the field. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los términos que acuña Bourdieu? Tenemos por un lado el habitus, que es lo subjetivo, es el individuo. Y tenemos el campo, que si se quiere, podemos denominarlo lo objetivo. Entonces, si damos ejemplos, podemos decir que la educación, la política, los medios de comunicación son campos. Asimismo, podemos ver relaciones entre los campos, entre los diferentes campos, y dentro de los campos vamos a ver los hábitos. And he sees this as what he calls ontological complicity. In other words, the two are mutually constituting. You know, they create each other together. Y entre el campo y el hábitus existe lo que Bourdieu denominó complicidad ontológica. Es decir, que el hábitus y el campo se construyen, entre ellos se construyen, hay algo mutuo. And the other concept that I need to say is capital. Capital has value. And there are three forms: cultural, social, and economic capital. And this is the currency of the field. In other words, your position in the field depends on the amount of capital you have. And what he notices, of course, is that different fields have different forms of capital. So, for example, in an education field, a lot of the people have a lot of cultural capital, and qualifications, etc., but not very much money. But in an economic field, it's the opposite. People have lots of money, but not very much cultural capital. Otro concepto que desarrolló es el de capital. El capital tiene valor. Y esta sería el capital es la moneda corriente de su teoría. A diferentes campos les corresponden distintos tipos de capital. Entonces, por ejemplo, en el campo de la educación va a primar el capital cultural y no tanto el económico, ¿no es cierto? Y en el campo económico, en otros campos primará entonces el campo económico. So the idea is that capital económico, disculpa. So the idea is that by using these concepts, you can use them in any research field. Entonces, estos conceptos pueden ser utilizados en cualquier campo de investigación. So I'm going to give you some examples. Ahora vienen algunos ejemplos. For Bourdieu, something like social class doesn't exist because he knows that society is multidimensional.
But what you can do is undercover the structure. It's a bit like the body and the skeleton. You cannot study the whole body at one, but you can look at the skeleton that gives you the underlying structures of the body. Lo que intenta estudiar entonces son las estructuras subyacentes. No se puede estudiar un cuerpo sin empezar por estudiar su esqueleto. So there's a kind of mirror between the symbolic positions and the real social positions. Entonces hay como un espejo entre las posiciones simbólicas y las posiciones sociales reales. So his overall project was to look at what was the French Republic. What is the French Republic? And you could apply this to any country. You could say, well, what is the German Republic? Or what is the English? So it's looking at the state, but the different aspects of the state. And I listed some of them here, and Bourdieu looked at each of these, education, culture, language. So he's individually looking at these topics, but his overall project is to look at the French state, the French field of power, and how it works. Entonces su proyecto general era determinar qué es la República Francesa. Y este marco es aplicable a cualquier país. Y si bien estudió todos estos aspectos del Estado, él estudió el Estado y se detuvo individualmente en los distintos aspectos como la educación, cultura, lengua, política, el campo del poder, la iglesia, las leyes, el periodismo. Pero lo que quería ver en general era el Estado. So I'm going to give you some examples to begin with in education. Vamos a dar algunos ejemplos del campo de la educación. And this is some books he did in the early 1960s. Estos son algunos de sus libros de principios de la década del 60. And what he argued was that education contributed to the reproduction of social hierarchies. Y lo que plasmaba en estos libros era que la reproducción, que la educación servía para reproducir las jerarquías sociales. And his main argument was that the school was democratic, everyone could go to school, but the culture of the schooling was such that some people already had a lot more cultural capital than other people's. Y uno de sus argumentos era que si bien la escuela es democrática, dentro de la escuela ya había personas con mucho más capital cultural que otras. So he looked at the education field and how it had changed and what were the factors in its changing and which was most significant. Entonces estudió el campo de la educación, cómo había cambiado y cuáles eran los cambios más significativos. And particularly in higher education, this map shows a huge increase in the number of students. Y cuando estudió la educación superior, notó el incremento en el número de estudiantes. And some subjects became very popular. Y algunos temas se volvieron bastante populares. And this all caused the changes to happen in the field. The rise in the population, new institutions, new academic subjects, and the relationship to the state changed, and the capital configurations within the field changed as a result. Y lo que estudió estudió los cambios en este campo. Por ejemplo, en la población estudiantil, nuevas instituciones, asignaturas académicas, la relación con el Estado, el advenimiento del sector público, la naturaleza del Estado y las configuraciones de capital. I will pass over this one. And he showed that this was connected with even mental structures that people had. Incluso dijo que todo lo anterior está relacionado con las estructuras mentales que tienen las personas. So this map shows the language that is used for the assessment of students' work. Esta tabla muestra los idiomas utilizados para evaluar a los estudiantes. So he's correlating the language that is used against social class. Entonces hace un correlato del idioma utilizado con la clase social. So for him, education and language was the medium of education. And he found that if you were from a working class background, the sorts of comments that were used in your assessment were things like dull and laborious and banal,
And if you were of a higher class, bourgeois class, then the language was much more about brilliant and being effortless and things like this. La conexión que estableció entre educación y lengua tenía que ver con que la lengua es el medio, el canal para lograr la educación. Y estableció que para la evaluación, los alumnos provenientes de clases sociales más bajas de la clase trabajadora utilizaban un lenguaje en sus evaluaciones que podía, el resultado muy costoso, les costaba mucho expresarse y además podían sonar banales, triviales, ¿no? Poco preparados, mientras que aquellos estudiantes de clases sociales más altas tenían un mejor manejo del lenguaje y eso los hacía parecer brillantes. So the point was is that the professors already had invisible mental structures that were reproducing differences in social class. Entonces son estas estructuras mentales que ya tenemos lo que nos hacen reproducir la clase social. And also with language, Bourdieu, you have the study of language, you have his critique of language studies, but also his own specialist language that I've already talked about, like habitus and linguistic habitus. This is the sorts of language that he developed. Entonces, en sus estudios sobre el idioma, sobre la lengua, tenemos estudios sobre la lengua, crítica de los estudios sobre la lengua, estudios lingüísticos, pero también tiene su propio lenguaje especializado. Algunos de sus términos son el hábitus lingüístico, el mercado lingüístico, el reconocimiento y el conocimiento, la hipercorrección y la hipocorrección. So for teachers had a particular value in the way that they use language. Their linguistic way of using language offered a certain valuing within the classroom. Bueno, esto atañe a los docentes. Los docentes tienen un valor propio en la utilización que hacen del lenguaje, de la lengua en el aula, es lo que se denomina el capital pedagógico. Y es potestad propio de los docentes. So this is some language from the classroom in a school, and it can show you how the pedagogic background of the teacher is reproduced in the language that they use. Vamos a ver un poco de lenguaje de habla y vamos a ver cómo se reproduce la historia de ese docente en la lengua que utiliza en el aula. So this is a kind of progressive and an exploratory teacher. Un tipo de docente progresivo y exploratorio. So you can see this in the phrases she uses, like we're looking for, help me find out. It's very sharing the discussion with the pupils. Pueden verlo en la lengua que utiliza. La manera de referirse a los alumnos es de alguna manera los hace participar de la discusión, comparte. And this is a much different pedagogy. This is one where the teacher is much more directing the pupil. Do this, do that, have a look. No, it's not that one. Is that the right word? It's much more directorial. En este caso, en estos ejemplos, vemos un lenguaje mucho más directo, un tipo distinto de pedagogía. It depends on how the teacher is trained. Depende mucho de cómo ha sido entrenado el docente, de cómo ha sido su formación. But it gives a certain value to language and the way that value has an impact on the pupils. Pero le da un valor a la lengua y también con este valor podemos ver cuál es el impacto que esa lengua, la utilización de esa lengua tiene en los estudiantes. This is a book I did on Bourdieu, Language and Linguistics, where it's discussed in more detail. En uno de mis libros, Bourdieu, Lengua y Lingüística, trato este tema en mayor profundidad. So now I am going to talk about culture. Ahora vamos a hablar de cultura. And remember that culture is still part of the French Republic and the French state. And at this point you have to remember that both education and culture
in the French Republic after the Second World War was very important. They saw education and culture as a way of developing the Frenchman, the identity of the Frenchman, the creativity of the Frenchman. So by looking at education and culture, Bourdieu is not just interested in those topics, he's interested in the way they fit within the French society overall. Recordemos que cuando Bourdieu habla de cultura y educación, habla como parte de la República Francesa, la República de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que se veía a la educación y a la cultura como formas de preservar y de fortalecer la identidad del ciudadano francés y su creatividad. Recordemos que Bourdieu no estudia estos temas simplemente por estudiarlos, sino lo que quiere conocer es cómo encajan en la sociedad francesa. So there's two parts of culture, consumption and production. Hay dos partes principales de la cultura, consumo y producción. And these are some books where he was looking at photography and museums. Estos son dos de los libros donde trata los temas de fotografía, de los museos. And this was a very famous book that came out in 1980 called La Distinction. Este es un libro muy famoso que fue publicado en 1980 y su nombre en francés es La Distinction, la distinción, claro, en español. And the argument in this book really is that everything you like culturally is a marker of social hierarchy. Everything you do, the type of music you like, the fashion, everything is a marker of your position within the social hierarchy. Lo que se discute principalmente en este libro es que todo aquello que te gusta es una marca de una jerarquía social. Todo aquello que te guste, la música, por ejemplo, lo que te guste en arte, es un poco el marcador de la posición que ocupas en una determinada jerarquía social. So this is the kind of typical French bourgeois family, if you like. Esta es una fotografía de una típica familia burguesa de Francia. And for Bourdieu, everything that someone is doing, the way they hold their cup, their furniture, the tea they're drinking, everything is a social marker. Y para Bourdieu, todo lo que la gente hace, la manera de sostener la taza, cómo toman, cómo se mueven, todo en la mesa, en la disposición de cómo ponen la mesa, por ejemplo, todo es un marcador, todo es un indicador de posición social. So in this model, this was different types of music, and you can see he uses three sorts of music, and he plays it to people, and they say, which piece of music do you most like? And you can see they're almost a mirror image of each other. Bueno, en este modelo le presenta a la gente tres tipos distintos de música y les pregunta cuál de ellas les gusta más. So I think these three pieces of music, one is Bach, and one is Gershwin, and one is Strauss. Bueno, estas tres, una es Bach, una es Gershwin y el otro es Strauss. And the same thing happens in visual taste. He gave pictures to lots of people at various levels in the social class and asked them just to react to it aesthetically. Bueno, lo mismo pasa con el gusto visual. Le presentaba distintos cuadros, distintas imágenes a la gente y también estudiaba sus reacciones. So they showed this picture of an old lady's hands. Por ejemplo, este cuadro de las manos de una anciana. And the way people reacted depended on their position in the social hierarchy. Y la manera en la que reaccionaba la gente estaba relacionada, tenía un relato con la posición que ocupaba en la jerarquía social. So people in the working class would say, this is a terrible picture, how hard the woman worked. Y la gente de la clase trabajadora decía, este cuadro es terrible, es tremendo, pobre mujer, cómo ha trabajado. And someone in a bourgeois group would say, oh, this is a beautiful picture. Y la gente de la clase más burguesa decía, no, este cuadro es precioso. This is the honor of hard work. Le hace honor al trabajo duro.
So as I say, what you like or you don't like, it depends on your social origins. Por eso, lo que te gusta, tanto lo que te gusta como lo que no te gusta, tiene que ver con tus orígenes sociales. So let's talk about production. This is artists and musicians, and you know, why is it we you know, when we come to write music or art or things like that, what has Bourdieu got to say about this? Hablemos de producción, hablemos de artistas, de músicos. Veamos qué tenía para decir Bourdieu de la producción. And these are two books where he talked about this. This book is about Flaubert, the French novelist Flaubert, and this book is about the French Impressionist painter Manet. En estos libros habla sobre este tema, sobre la producción. El primero es sobre el novelista Flaubert y el segundo sobre Manet. And he says in these books at the beginning that this is very dangerous to do this, because if you take a sociological analysis to that thing that is most precious to somebody, which is their aesthetics, their art, the love of art, if you like, they will be outraged and that you should do this, that you should actually talk about the thing they love most, literature, music, in terms of sociology. Ahora planteó lo peligroso que era hacer esto, un análisis sociológico de cosas que para algunas personas son tan preciosas, tan preciadas, como la música, el arte. Muchísima gente podría enojarse de que alguien haga una mirada sociológica sobre cuestiones tan preciadas. And the question behind it is, you know, when you look at a painting or you hear a piece of music and you react to it, what is that reaction? Y la pregunta es, cuando se nos presenta una obra de arte o una pieza musical y nosotros reaccionamos, ¿qué significa esa reacción? So this is now regarded as a pretty picture, but when it was painted, it was revolutionary. Ahora cuando vemos esta pintura, este cuadro, decimos, bueno, es bonito, pero en el momento de su producción fue revolucionario. But we could think about, you know, what are the aesthetics behind this picture compared to a more contemporary piece of art like this. Y podríamos analizar cuál es la estética detrás de este cuadro en comparación con los cánones contemporáneos. Or a nice painting, a pretty painting of a village in Cornwall in England like this. Como esta pintura tan bonita de un pueblito en Inglaterra, compared to something like this. Comparado con algo como esto. So what is happening within the field of cultural production? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el campo de la producción cultural? So Bourdieu brings his concepts to this: habitus, field, capital. Y Bourdieu le aplica los conceptos de hábitos, campo y capital a estos temas. What happens to a band that begins like this and ends like this? So I'm going to use an example from the 1990s in England called the Young British Artists. Bueno, voy a utilizar como ejemplo un grupo denominado los jóvenes artistas británicos de la década del 90. And they became very internationally famous at the time. And so what I'm doing is using Bourdieu's ideas to try to analyze who were they and why were they popular. Entonces, se volvieron muy populares en esa época, bastante famosos, incluso a nivel internacional. Entonces voy a intentar utilizar las ideas de Bourdieu para analizar por qué se volvieron tan famosos. So this was a famous one of the things that was done by one of the young British artists called Damien Hirst, and it was a shark in a big tank. Esta es una de las obras de uno de estos jóvenes artistas británicos. Es un tiburón en una caja. And this would cost you £11 million. Y esto costaba 11 millones de libras esterlinas. And this was what its title was. Y este era su título. The physical impossibility of death in the mind of someone living. La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. So is he having a joke? Is he having a joke?
Esto es un chiste, ¿verdad? Well, it's an expensive one. Definitivamente era caro. Anyway, I use this field, which one comes from Bourdieu, which looks at artistic avant-gardes. And you can see that each line going across is a generation, shall we say. It's a generation. And you have the new avant-garde, the consecrated avant-garde, and the rear-garde. Entonces presento en este gráfico el campo de la vanguardia. Y cada línea, cada una de estas líneas que atraviesan el gráfico representa una generación. So the generations are coming up from the bottom and moving towards the top. Entonces las generaciones vienen de abajo, vienen del fondo y se mueven ascendentemente. So if you have like the rear guard, this would be Leonardo and people, Picasso, yeah, it would be someone like Leonardo or Rembrandt would be the rear guard. Yeah, and then the consecrated avant-garde would be people like Renoir and Monet. And then 20th century painters would be the avant-garde. And then the young British artists would be the new avant-garde. Y este grupo de jóvenes artistas británicos serían la nueva avant-garde. And so artists, they are born, they live and they die. Los artistas viven y mueren, nacen, viven y mueren. But some of them stay as recognized within the field. Pero algunos de ellos permanecen, se quedan, son reconocidos dentro del campo. And others just pass out of the field and are forgotten. Y algunos solo pasan de largo y son olvidados. And you can use this to look at music and art, because to be an avant-garde, you need to offer something that is, it sounds new, but it's not new. Y este modelo es aplicable a la música, al arte, porque para ser de vanguardia hay que ofrecer algo que parezca nuevo, aunque no lo sea. If it's completely new, people won't recognize it. Si es completamente nuevo, totalmente nuevo, la gente no lo va a reconocer. And if it's too obvious, like something that you already know, then it's boring. Y si es obvio, es algo que ya conocemos, va a resultar aburrido. So the trick to be an avant-garde is to offer something new. It doesn't look new. Entonces, el truco para poder ser de vanguardia es ofrecer algo nuevo que no parezca tan nuevo. So using a field analysis, the field of power, the field and the habitus of those in the field, if we look at the YBAs, you end up the field in the field of power. And you can look at the different aspects of what was happening in the 1990s in England. And what was happening in the 1990s in England was that there was a new Labour government, a new socialist government. So there was this notion of a new generation, a new, young, cool Britannia. Entonces, aplicando el modelo de Bourdieu, de campo y de campo de poder, podemos ver lo que estaba pasando en esta época en Inglaterra y lo que pasaba con estos artistas. Tengamos en cuenta que había un nuevo gobierno laborista, había una nueva generación que hacía ver que había esta nueva idea de la cool Britannia, ¿sí? de una Gran Bretaña más cool. So the background context was of a new beginning, of young people. Entonces, el contexto era de una nueva generación, más fresca, nueva gente, nuevas generaciones. So a perfect environment for the young British artists. Entonces era el ambiente, la atmósfera ideal para estos jóvenes artistas. And you can connect the different fields, like the music field, to culture and fashion and commerce, economics. Because a lot of politicians and commercial financial institutions bought the work of young British artists. Entonces podemos conectar en este punto los distintos campos, el de la cultura, el comercio, la moda, la economía, porque muchos políticos e instituciones financieras compraron las obras de estos artistas. So this diagram tries to show the way that the aspects of television, pop culture, art, politics, publishing, commerce were all connected.
Este gráfico muestra esa conexión de la que estamos hablando. So, looking at the field itself, the young British artists in the 1990s, what they were able to do is to impose their own style on the art market. Lo que hicieron estos jóvenes artistas en los 90 no fue otra cosa que imponer su estilo en el mercado. So they relegated to the past what was existing at the time. Entonces lo que existía en ese momento quedó relegado. So what was existing suddenly looked old-fashioned. Lo que existía, lo que estaba de moda hasta ese momento, pasó a parecer pasado de moda justamente. So it's a real symbolic battle. Entonces un elemento verdaderamente simbólico, With a certain amount of symbolic violence. con una cierta cuota de violencia simbólica también. They didn't fight physically, but they fought symbolically. No lucharon físicamente, pero sí lo hicieron simbólicamente. So this was what was existing in sculpture at the time. Esto es lo que existía a nivel de escultura en ese momento. The 60s and 70s. En los 60s y en los 70. And it turned into this sort of style by the young British artists. Y se convirtió en este tipo de estilo que fue el que impusieron los jóvenes artistas británicos. The bottom right-hand corner is a tent where an artist called Tracy Emin embroidered, sewing, yeah, and it was all the names of the people that she'd been to bed with. En una de las fotos verán una carpa y adentro hay nombres bordados, ¿no? de toda la gente con la que la autora se había acostado. So 5 million. Entonces eran unos 5 millones más o menos. Yeah. So much more provocative. Mucho más provocativo que lo anterior. And you know, these are the generations that I set out. The different kind of, you can put names to each of the generations. 2008, 1998, and going back to 1988. Different generations of who were the biggest artists in those decades. En esta tabla les presento distintas generaciones. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Y en cada una de ellas presento cuáles eran los artistas más prominentes de esa generación. So you have this notion of generations. Así tienen esta noción de generaciones. And that was using that diagram to put names on the different generations. Y este gráfico sirve justamente para eso, para colocarles nombre a esas generaciones. And then you can look at the habitus of the people that were involved in the field. Y en este punto podemos ver entonces el hábitus de la gente que estaba involucrada o participaba de este campo. So their education, how much money they had, their nationality, the leading figures in the field. La nacionalidad, su nivel de ingresos, su educación. And then you can, this is what I'm doing here, is looking at their age, their origins, their education, anything to do with their key figures in the art field in the 1990s. Entonces lo que vemos en este cuadro son su edad, origen, educación, todo lo que tiene que ver con los números o cifras importantes. And if you have someone like Damien Hirst, who was the man who had the shark, who was the most successful of the YBAs, Damien Hirst, you can see that he knew everybody. Y si nos concentramos en este artista en particular, en Damien Hirst, que era, si recordarán, el chico del tiburón, era el más, podemos decir que era el más exitoso de ellos, que conocía a todo el mundo. So this is social capital. Entonces esto es capital social. So social capital converted into cultural capital, converted into economic capital. Entonces el capital social se convirtió en capital cultural, y el capital cultural se convirtió en capital económico. So we would call this a mapping of the field. Entonces esto lo podemos llamar un mapeo del campo. This is a famous, another pieces of his work, which he called For the Love of God. Esta es otra de sus piezas famosas y la llamó Por el amor de Dios. And it's a skull covered in diamonds. Y es un cráneo
cubierto de diamantes. And it cost him 14 million to make. Y le costó 14 millones. Hacerla le costó 14 millones. But he sold it for 50 million. Y la vendió en 15. En 50 millones. For the love of God. Por el amor de Dios. So why do it? This is Bourdieu talking, you know. Why do we do this? It's to make sense of what he calls sentient data. We like music, we like art, we like literature, but can we make sense of it? This kind of automatic reaction that we have to art and music. Can we make sense in a sociocultural way of those reactions? And for him, it's a way of understanding creativity. It's another way of seeing the way creativity changes from one field to another, what human creativity, how it develops. So he doesn't see it as kind of replacing normal approaches to creativity. He sees it as offering something more to understanding the nature of creativity. Entonces en este punto nos preguntamos ¿por qué hacemos esto? Sería para encontrarle sentido a nuestros gustos. ¿A por qué nos gusta una determinada pieza musical o una obra de arte? Bourdieu pretendía encontrarle un sentido sociocultural, entender la creatividad y cómo a partir de esa creatividad se podía cambiar de un campo a otro. Lo que hace no es más que reemplazar los abordajes tradicionales por uno completamente nuevo. So I want to give you two more examples. Quisiera darles dos ejemplos más. One from music and one about journalism. Uno de la música y otro del periodismo. This is a book I did where there's more detail about these things. Este es uno de mis libros donde encontrarán más detalles de este tema. So the music field, and we know the Beatles. Yeah? En el campo de la música, bueno, conocemos a los Beatles. And it's possible to study the Beatles in the same way. Y es posible estudiar a los Beatles de esta misma manera. And you see the development of their music and where it came from in terms of their socio-cultural origins. Y podemos estudiar la música y saber por qué es como es a partir de sus orígenes socioculturales. So just their habitus, their biography, when they were born and their backgrounds. Un poco de su hábitos, de su historia, dónde nacieron, cuándo nacieron. They all came from Liverpool but had Irish backgrounds. Todos nacieron en Liverpool, pero tenían ancestros irlandeses. And they were all post-war. Although they were born in the war, they became teenagers after the war. Y pertenecen todos a la generación de la posguerra. A pesar de que nacieron durante la guerra, son la generación de la posguerra. Porque se hicieron adolescentes durante la posguerra. And this was their first record. Este es su primer disco. Where everything, you know, the style, the fashions, the things they wore, everything was new. Todo era nuevo. Su estilo, lo que se ponían, la ropa que se ponían, todo era nuevo. And you can see that in another diagram like this, that you can see where, you know, the Beatles are in that generation of being the avant-garde. And the previous generations that they were inspired by and who they built on. So like in the 50s you had people like Chuck Berry and Little Richard and Elvis Presley, and they were the new generation. And then before Chuck Berry you had people like Frank Sinatra and Nat King Cole. But so you can see in terms of the music field, there's a series of generations with the new generation, Beach Boys, Beatles, Rolling Stones, being the avant-garde. Este es otro diagrama donde presentamos más o menos lo que pasó con los Beatles. Los Beatles pueden considerarse una generación de avant-garde o de vanguardia, pero no olvidemos que se nutrieron de todos los anteriores, como Chuck Berry, Little Richard. Incluso antes de Chuck Berry y Little Richard encontramos a Sinatra y a Nat King Cole, por ejemplo. Y tanto los Beatles como los Beach Boys o como los Rolling Stones pertenecen a esta generación de vanguardia. And Bourdieu, you know, you can look at this in terms of what they based their music on. These were two people, Skiffle and Billy Fury. You can see the style is completely different from the way the Beatles were, but they built on the style of these two people. Podemos ver en qué se basó, cuáles son los orígenes de la música de los Beatles. Si bien estos dos músicos,
estilo de todos músicos es completamente distinto al de los Beatles, se reconoce que su música se basó un poco en la música de ellos. So they were completely new, but not really new. Entonces, eran completamente nuevos, pero no nuevos de verdad. And then you had the explosion of their music in the 1960s. Y después tenemos toda la explosión de su música en la década del 60. And this is another diagram showing now the 60s groups are being displaced by another generation. So the Beatles and the Rolling Stones, etc., were the generation of the 60s, but by the time you get to the 70s, you get a different set of bands. You get people like King Crimson and The Nice and Genesis and Emerson, Lake and Palmer. So these are the new avant-garde now. Y llega el momento que la generación de los 60 se ve desplazada por otra generación. Entonces vamos a ver en los 60 como nuevos músicos, como Crimson o Genesis, desplazan a la generación anterior que tenía como exponentes a los Beatles y a los Rolling Stones. And that was reflected in the music and the style of clothes and the lyrics that they used. Y eso se vio reflejado en la música, en las letras de las canciones, en la moda, en la ropa. So you have a band like King Crimson in 1969, and it's a completely different style: long hair, hippie. Not the clean approach, but a different sort of romantic style from the 60s. Y vemos esta banda, los King Crimson, de 1969, vemos un estilo completamente diferente, pelo largo, como hippie, un estilo un poco más romántico si se quiere. And much harder images and music. Y también imágenes mucho más duras en la música. So songs about dystopia and alienation. Canciones sobre la distopia y alienación. And what I wanted to say in this little bit was the way that cultural capital, the development of art was developing, but behind all this accountancy and management and money was also developing. The systems of finance were developing. So behind art, you had financial, commercial changes happening at the same time, connected with art. Entonces, previamente hemos estado viendo cómo se desarrolló el arte, pero detrás del desarrollo del arte podemos apreciar el desarrollo del sistema financiero, del comercio. So, someone like for the Beatles, like Brian Epstein, was completely amateur. Y por ejemplo, en el caso de los Beatles, tenemos a Brian Epstein, que era un amateur. Like the Beatles got 1 penny for every record they made or sold. Más o menos el que recibía los Beatles un centavo por cada disco que vendían. But bit by bit, the system was taken over by accountants. Pero poco a poco el sistema fue tomado por contadores. And so someone like Alan Klein, the American manager at the end of the Beatles, had a different style of management, of financial management. Entonces, Alan Klein, cerca del final de los Beatles, tenía un abordaje completamente distinto de la contabilidad y de las finanzas. And what these people realized is that they could use the money of the Beatles for his own benefit. Y lo que se dieron cuenta es que podían utilizar el dinero de los Beatles para su propio beneficio. So this is the period where they started opening, putting the money into banks offshore, in other countries. Esta es la etapa en donde comenzaron a poner su dinero en cuentas offshore en otros países. And then you get him suing the Beatles. Y después resulta que los demandan a los Beatles. So another 5 million. Entonces otros 5 millones. And then with King Crimson, this man, David Enthoven, took over the management at King Crimson. And also this man, Sam Older, and these were accountants. Y esta persona, de la fotografía anterior, se hizo cargo de la contabilidad, de la gestión de King Crimson. So what these people did is create many companies. Lo que hicieron estas personas es crear varias empresas. So at the end of the year, he would say to King Crimson, I don't have any money to give you. Entonces al final del año le decía a King Crimson, no tengo dinero para darte. And they would say, why? Y ellos le preguntarían, ¿por qué? And he would say, well, we have all these expenses with these other companies. Porque tenemos todas estas
estos gastos de estas empresas, but he would be the director of those companies as well. pero él era el director de esas empresas. So it was a way of moving money through companies away from the banks. Era una manera de mover el dinero y hacerlo pasar por otro lado que no fuese por los bancos. And there's an argument that I won't do now, but you can go into the financial practices of the 1980s and 90s, and then the financial crash really began in the rock music field. Y hay una discusión en la que no sé si me quiero meter, es que bueno, la crisis, ¿no? Después de del 1980 y 1990 puede haber comenzado en esta época de boom musical. So economics was very important for Bourdieu. He wrote this book called La misère du monde, The Weight of the World. La economía era muy importante para Bourdieu. Escribió La miseria del mundo, el peso del mundo. And you know, in France, there's a picture taken in France. He was interested in what he called social suffering. So the way, in particular for Bourdieu, the way that neoliberal economics changed society such that social suffering became greater. Esta es una foto de Francia. A Bourdieu lo que le interesaba en particular respecto de la economía era cómo la economía neoliberal había cambiado las sociedades y había derivado en lo que él denominó un sufrimiento social. Because in neoliberal economics, the state takes less responsibility. Y esto sucede en las economías neoliberales porque el Estado asume menos responsabilidades. So he began to have what he called acts of resistance. Y empieza a realizar lo que él denominó actos de resistencia. So with these publications, contre-feu, which means firing back, these were targeted towards the general public. Este es un libro donde se trata de ese tema, se denomina Contrafuegos, ¿no? Y está destinado al público en general. And it was supposed to give the ideas to a general public that he discovered from his scientific studies. Y lo que pretendía era transmitir, era divulgar sus hallazgos científicos, pero en un vocabulario accesible para el público en general. This was a film he made, which he called La sociologie est un sport de combat. Esta es una película que hizo, La sociología es un deporte de combate. And his idea was that you could defend yourself with sociology. Y su idea, la idea central era que uno se puede defender a través de la sociología. That these ideas were a good way of objectifying the social forces that were acting on you. Era una buena manera de objetivar las fuerzas sociales que actúan sobre uno. You might not be able to change things, but you could understand things. Quizás no puedas cambiar las cosas, pero por lo menos podrás entenderlas. And he was particularly interested in the way that television and journalism was used in modern economies. Y estaba particularmente interesado en cómo se utilizaba el periodismo y la televisión en las sociedades. So journalism. Journalism was a very interesting field for Bourdieu, so you can study journalism as a field. El periodismo le resultaba muy interesante a Bourdieu y lo estudió como un campo. And you know it's very easy with journalism because it has a lot of information capital, a lot of cultural capital. Es fácil para el periodismo porque tiene mucho capital informativo, mucho capital cultural. But it's all based on publicity. Basado en la publicidad. And so he saw like an opposition between what he called good journalism and popular journalism. Y distinguió entre el buen periodismo y el periodismo popular. And they were almost an upside down opposing mirror image. Y eran de alguna manera imágenes en espejo. So good journalism was becoming less and popular journalism was becoming more. Y cada vez había más, nota que cada vez hay más periodismo popular y menos periodismo del pueblo. He talked in France about the doxosofts. These are kind of media intellectuals that appear on television that support the orthodox way of thinking. Habló de los denominados doxósofos, que eran periodistas intelectuales que se basaban en la televisión para emitir juicios. And in a world which we talk about postmodernism and post-truth and post-fact, that this becomes very interesting.
Y en la época de la posverdad, de los post-hechos, esto puede resultar muy interesante. Because if we remember the characteristic of postmodernism are the arbitrary nature of language, about issues of hybridization, temporality, ruse, intensification. Entonces, si hablamos en este sentido, podemos volver a repasar las características del posmodernismo. El idioma, la relación arbitraria de la lengua, apropiación, liberación, eufemismo. And these characteristics now characterize a lot of the media. Y muchas de estas características actualmente las podemos encontrar en los medios de comunicación. So fake news, you know, we don't even know if it's fake or it's not fake or what is truth or whatever. Ya no sabemos qué es falso, qué es verdadero. And you can again begin to look at this as a field topography, you know, the size and the structure of journalism, the audience, the forms of capital, how you get in and out of journalism, the media, the logics of practice, the orthodoxies, all of this you can study as a field. Entonces el periodismo podemos estudiarlo como a través de una topografía de campo. Podemos ver su tamaño y estructura, el hábitus, las formas de capital dominante, permeabilidad, cómo entrar y salir del periodismo si se quiere, la lógica de la práctica, los principios, la heterodoxia, la estructuración y relaciones entre los campos. So, for example, in England at the moment there's a big controversy because a lot of the newspapers that support Brexit are supporting the government because they support Brexit, but they are all owned by one man. Hay un gran debate en Inglaterra en la actualidad y tiene que ver con el Brexit, porque muchos diarios, los principales diarios, apoyan el Brexit. De esa manera apoyan el gobierno. Pero hay un tema, es el mismo dueño de todos los diarios. And that man is Rupert Murdoch. Y esta persona es Rupert Murdoch. Yeah. So he's not even English, he's Australian, but he controls the opinions. Ni siquiera es inglés, es australiano, pero aún así controla la opinión de todos los ingleses. So Rupert Murdoch said that when I go to Brussels they just listen to me, but when I go to London they do what I tell them. Y Rupert Murdoch suele decir, cuando voy a Bruselas todo el mundo me escucha, pero en Inglaterra todo el mundo hace lo que yo digo. So all of this you can see as a field. Todo esto que acabamos de ver es campo. Sorry, I take that back. If we go into the internet is almost by definition postmodern. You know, the speed of the internet now, everything is kind of horizontal. Everyone's opinion is the same. The speed with which news comes and goes is so quick. It's a perfect postmodernist system, the internet. Bueno, y si nos referimos a la internet, es un claro ejemplo del postmodernismo. La velocidad en la que accedemos a la información, la horizontalidad, todas las opiniones quedan más o menos en el mismo nivel, todas las opiniones de esta variedad. Me parece un excelente ejemplo de lo postmoderno. So, you know, your identity used to be created by your family and your surroundings, but now it's created by the internet. Nuestra identidad, la identidad de todos ustedes, solía ser el resultado o creada por nuestra familia, por quienes nos rodeaban, pero resulta que ahora nuestra identidad está creada por la internet. Because as you know, with Google and the internet, they analyze what you're doing and they send other people to you that are doing the same things. Google, por ejemplo, analiza lo que estás haciendo y te manda gente que está haciendo lo mismo que vos, por ejemplo. So this is a kind of virtual field. Este sería un tipo de campo virtual. And this also connects now with the power of the state, which is in many places dissolving. Entonces podríamos conectar todo lo anterior con el poder del Estado, que en algunos lados se está disolviendo. And this is the logic of capitalism, where you get concentration and accumulation, where capital is being held by fewer and fewer people. Esta es, de alguna manera, la lógica del capitalismo, la de la concentración. El capital está en manos de cada vez menos gente. And this is above the level of the nation state. Y esto está por sobre el nivel de los Estados-nación.
So more and more you have key individuals like Rupert Murdoch and Bill Gates and key financial people that control everything. Por eso encontramos estas personalidades, estos personajes clave como Rupert Murdoch o como Bill Gates que controlan cada vez más. Bourdieu saw a development of the modern state from an age where there were kings, and he said really the modern state developed because it's very dangerous to be a king, because if you're a king, your brothers want to kill you. Vemos entonces Bourdieu se ocupó de estudiar el desarrollo del Estado moderno, desde los reyes, ¿no? Desde la monarquía, y determinó que ser rey es muy peligroso porque puede pasar que tu hermano te quiera matar. So he saw the development of the bureaucratic field as partly a way of protecting the state. Entonces vio que el desarrollo del campo burocrático no es otra cosa que una manera de protegerlo. And for him, really, the modern state was something that was, one of the great creations of humanity. Vio que el Estado moderno, o en su opinión, es una de las grandes creaciones de la humanidad. And so to see it destroyed in neoliberalism was terrible. Entonces verlo destruido por el neoliberalismo fue terrible para él. So he argued very much for what he called a corporatism of the universal, which was a kind of rational neutrality. Entonces abogaba por lo que denominó el corporativismo de lo universal. And we were saying over lunch that some of his theories are very depressing, really, or very fatalistic, but and he struggled really to escape from the logic of his theories. But he was very clear that you have to be realistic at the same time, and that you just can't be trapped by theory. You have to try to, it was possible to have what he called a politique de bonheur, that actually a policy that actually was aimed at making people happier rather than poorer. Hablábamos hoy durante el almuerzo que algunas de las teorías de Bourdieu pueden ser un poco depresivas o fatalistas. Él en todo momento trataba de escapar de su lógica, pero de todas maneras no podía negar que hay que ser realista y no quedar atrapado en la teoría. Y en el caso de desarrollar una teoría que sea para que la gente sea más feliz y no más pobre. So, a few final comments about reflexivity for Bourdieu. So this is really going back to issues of methodology. Algunos comentarios finales ahora relativos a lo que Bourdieu entendía por reflexividad. Bourdieu, for a researcher, for social science research, as I said, it would be very easy to be prejudiced or biased. En este sentido, para el investigador es muy fácil caer en sesgos. I mean, for Bourdieu, if we start with number 3, if you're researching something, it's already a luxury, you already have some spare, shall we say, If you're just struggling to eat, you don't research things. Si empezamos por el número 3, ya el solo hecho de investigar, el hecho mismo de investigar es un lujo. Uno se puede dar el lujo de investigar porque no tiene otras necesidades, como por ejemplo la imperiosa necesidad de comer. And the problem is for Bourdieu is that when you enter an academic field, it already has its own orthodoxy, which is another prejudice or bias. Lo que constituye un problema para Bourdieu es que cuando uno ingresa en el ámbito de la investigación, ya viene con cierta ortodoxia. And you have your own background, your own habitus, and your own mental structures already. Y uno también viene con sus hábitos, con sus estructuras mentales. And so he wanted researchers to objectify what he calls participant objectivation. In other words, in carrying out research, you actually are able to observe your own connection within the field of power, your own relationship to the orthodoxy of the field, and your own background, your own habitus. Entonces lo que les pedía a los investigadores era la objetivación participante, de manera que puedan reflexionar sobre su hábitus y sobre sus conexiones, sus propias conexiones dentro del campo. By doing this, you could free yourself from prejudice. De esta manera uno puede liberarse de los prejuicios. And these are some principles
where for Bourdieu, he talked about himself. He said, well, there's two people. There's the empirical Bourdieu and the scientific Bourdieu. And the empirical Bourdieu is like everyone else. I go to a conference, I get nervous, I get angry. But then afterwards, the scientific Bourdieu can objectify the empirical Bourdieu and say, why was Bourdieu angry? Why was Bourdieu nervous? Y para explicar esto, hablaba de que existían dos Bourdieu. El Bourdieu empírico, que era como cualquier otro investigador, que iba a una conferencia, se ponía nervioso, se enojaba. Pero por otro lado estaba el Bourdieu científico, que era capaz de objetivar el porqué de ese enojo, por qué se enojaba, por qué se ponía nervioso. And he called this the objectivation of the objectifying subject. Y hablaba entonces de la objetivación del objeto, perdón, de la objetivación del sujeto objetivizado. So this was using the same tools, habitus, field, capital, on the researcher as well as the research. Y de esta manera aplicaba sus tres conceptos principales, el de campo, habitus y capital, tanto al investigador como al objeto investigado, tanto al investigador como a la investigación. In this way, a subject doesn't make of itself an object. De esta manera, un sujeto no se convierte en un objeto. Because if a subject makes of itself an object, all it's doing is reproducing your own relationship. Porque de esta manera lo único que hace es reproducir sus propias relaciones. So it's not science. Y eso no es ciencia. And so this is what I call a reflexive objectivity. Y esto es lo que yo llamo una objetividad reflexiva. And Bourdieu himself says what we need is a historical sociology of the past and a sociological history of the present. Y era Bourdieu que decía lo que necesitamos es una sociología histórica del pasado y una sociología histórica del pasado y una historia sociológica del presente. And that's what his method is trying to do. Y eso es lo que su método trata de lograr. At the end of his life, he used this about himself. He talked about, this is a book called A Sketch for Self-Analysis, where he talked about his life. When, if you remember, I started off saying how he started off in very poor conditions and how he was always angry. In this book, he actually talks about his academic life and the different experiences and how a lot of his studies, whether it was about education or culture or whatever, was really a study about his relationship to those things. Y aquí podemos ver un libro que escribió cerca del final de su vida y es un poco autobiográfico. En esta obra podemos ver cómo comenzó, podemos ver esta historia de pobreza que les relaté al principio de la conferencia, de por qué estaba siempre enojado, de cómo comenzó su trayectoria, su camino académico. Habla sobre cómo lo condicionó todo esto para escribir sobre cultura, educación, etc. And this is really a kind of conclusion statement, you know. The science of knowledge finds its foundation in a theory of practice as practice. And what he means by this, that you understand in practice, you know, that the act of understanding is in practice. Understanding is practice, and so you can only do it in the present, if you like, in the present tense. Y esto es a modo de conclusión, si se quiere. Esta ciencia del conocimiento encuentra sus fundamentos en una teoría de la práctica como práctica, en tanto práctica. Significado como actividad fundamentada o fundada en las operaciones cognitivas que movilizan una manera de conocer que no es simplemente la teoría y el concepto, pero un tipo de participación inefable en el objeto conocido en la práctica. Para Bourdieu no había otra manera de conocer que no fuera la práctica, es decir, siempre en tiempo verbal presente. So you can see he's using language to try to express the dynamic. Entonces, como pueden ver, utiliza la lengua para tratar de explicar esta dinámica. So in concluding, I would just say that this theory of practice is trying to be a field theory that has a notion of history, history instantiated in the present. Entonces, como modo de conclusión, quería mostrarles una teoría de la práctica
con relación al pasado, una teoría de práctica relativa al campo, pero con una relación permanente al pasado. And by using these concepts, it was a kind of symbolic combat against symbolic violence. Y al presentar estos conceptos, presentaba también un combate simbólico a la violencia simbólica. And that's a book that I did where I set out all the key concepts of Bourdieu. Y este es uno de mis libros en donde explico los conceptos claves, los conceptos principales de la teoría de Bourdieu. And if anyone fancies translating it into Spanish, let me know. Y si a alguien le gustaría traducirlo al español, que me lo haga saber. Thank you very much.